Hace casi 20 años, SENASA y los profesionales y responsables de la organización identificaron la necesidad de ampliar las actividades que desarrollábamos, para lo que se dotó de los profesionales que fueran capaces de colaborar y apoyar a la administración para promover la sostenibilidad del sector aéreo. Estas primeras actividades estuvieron muy vinculadas a la prestación de asistencia a las autoridades competentes en España para controlar y mitigar el impacto acústico o sobre el territorio de la aviación. Han ido viéndose ampliadas a lo largo de todos estos años, de forma que hoy en día SENASA participa en numerosos proyectos de ámbito nacional e internacional, proyectos vanguardistas como por ejemplo todos aquellos vinculados con el desarrollo y promoción de los combustibles sostenibles de aviación. De la misma forma, SENASA participa activamente en numerosos grupos de trabajo técnicos, tanto de la Unión Europea como de la Organización de Aviación Civil Internacional, sin haber dejado durante todos estos años de prestar asistencia y colaborar con los agentes tanto de carácter público como privado. El trabajo de estos años, desarrollado por un equipo multidisciplinar de técnicos asociados al área de medio ambiente en SENASA, ha permitido posicionar a nuestra empresa como un referente tanto a nivel nacional como internacional en la sostenibilidad del sector aéreo. Vamos a empezar la entrevista en el marco de Las Noticias Vuelan 3, el programa de transferencia del conocimiento que SENASA puso en marcha hace unos meses y que hoy dedicamos a medio ambiente y sostenibilidad en aviación. Contamos con parte del equipo multidisciplinar del que hablaba Raúl en su vídeo introductorio. Tenemos a Inma Gómez, experta en sostenibilidad, y contamos también con Chema Casillas, experto en evaluación ambiental. En los últimos años, el crecimiento de la actividad aeronáutica ha hecho que la sociedad pusiera el foco sobre los efectos ambientales del sector. Este sector, que está ampliamente regulado tanto en el plano nacional como en el plano internacional, requiere de la implantación de medidas de protección ambiental. Inma, cuéntanos para empezar, ¿en qué tenemos que fijarnos para saber si el transporte aéreo es sostenible o no lo es? Pues nos fijamos en dos grandes bloques, los impactos a escala local, los que son más cercanos a las comunidades que viven, por ejemplo, cerca de los aeropuertos, como la calidad del aire, el ruido, y los impactos que tienen una escala transfronteriza global, como puede ser el caso del cambio climático. En todos esos tipos de impactos pues tenemos en el equipo expertos y participamos en los grupos de trabajo técnicos en los que se discute esas regulaciones que tú estabas comentando, y lo que también además nos permite un alto grado de interconexión con otros países a nivel internacional y también apoyarles dándoles formación en aquellos campos en los que nosotros somos más expertos. En esa escala local de la que hablabas al principio, Chema, cuéntanos cuál es nuestro papel, cuál es el papel de SENASA en este ámbito. Bueno, el papel de SENASA es fundamental y consiste en dar soporte a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea como autoridad en aviación civil en una disciplina en la que es ajena a su ámbito natural de conocimiento. Venimos desarrollando esta función desde 2005, cuando empezamos a prestar esta asistencia entonces a la DGAC, mediante el aporte de personal técnico especializado en dos áreas independientes, pero que trabajan de manera coordinada, que son evaluación ambiental y ruido aeronáutico. En lo relativo a evaluación ambiental, AESA ejerce las funciones de órgano sustantivo en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental vinculados a los procedimientos de autorización de instalaciones aeronáuticas, en concreto de aeródromos de uso restringido. Y la función que ejerce SENASA dentro de esta asistencia técnica que prestamos a ESA se concreta en algunas funciones como supervisión y análisis de la documentación ambiental que generan los promotores, en la relación y coordinación con los departamentos de la Administración con competencias en medio ambiente, también en la gestión de los trámites de información pública y en la inspección del seguimiento y vigilancia de los requisitos ambientales que tienen estas instalaciones. Por otro lado, en materia de ruido aeronáutico, también se ejercen funciones vinculadas a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental, porque el ruido, como ha dicho Inma, es uno de los efectos clásicos del sector aeronáutico, y también en lo que tiene que ver con el cumplimiento de la ley del ruido. Adicionalmente, tanto en una materia como en otra, se ejercen labores que están dirigidas
al análisis de las propuestas de nueva regulación, también en dar asistencia en las respuestas a consultas, a quejas, a preguntas parlamentarias o a solicitudes de informes por parte de otras administraciones, y también, como no, en formación tanto externa como interna. Por tanto, las funciones de AESA en estas materias están aumentando, y por consiguiente estamos en un momento de pleno crecimiento en estos campos. De crecimiento de un equipo que supongo que dará respuesta a unos retos inminentes que se nos plantean ahora. ¿Cuáles son esos retos? Bueno, la entrada en vigor de un nuevo reglamento que regula las modificaciones en el espacio aéreo y también en los procedimientos civiles de vuelo, y también de un nuevo estatuto de AESA como consecuencia a su vez de la modificación del estatuto de ENAIRE, otorgan a AESA nuevas competencias en materia de evaluación ambiental y ruido. Para ejercer esas nuevas competencias, pues también se cuenta con SENASA como asistencia técnica, y las funciones que ejercemos vienen derivadas del incremento en las obligaciones que tiene AESA en relación con evaluación ambiental, porque aumentan los proyectos de los que AESA es competente, y en concreto nos vamos a tener que ocupar ahora de todos los aeropuertos de la red de AENA y del resto de los aeropuertos de interés general, y en lo que tiene que ver con ruido, pues se prestará asistencia en lo relativo a los mapas estratégicos de ruido de aeropuertos y los planes de acción asociados, a las servidumbres acústicas aeronáuticas que también tienen sus planes de acción, y al control y seguimiento de los objetivos de calidad acústica. Sobre esas competencias de las que hablabas, ¿cómo se enfrenta SENASA a esas nuevas competencias de la gente? Bueno, siguiendo la trayectoria que hemos tenido hasta el momento, AESA sigue contando con la capacidad, con la experiencia y también con la solvencia de SENASA para afrontar todas estas competencias, estas nuevas obligaciones de las que estaba hablando, y eso se traduce en un incremento en los encargos de asistencia técnica, y por lo tanto eso conlleva un aumento en los equipos de trabajo que se consolidan como grupos altamente cualificados, y que junto al resto de los equipos que tienen que ver con medio ambiente destinados a la descarbonización y a esas otras materias de las que hablaba Inma, pues convierte a SENASA en un referente nacional e internacional en todo lo que tiene que ver con medio ambiente aeronáutico. Y es que la actividad ambiental en SENASA es completamente transversal y se convierte en crucial cuando está vinculada además a otras actividades como puede ser la seguridad operacional. Vamos a ver ahora un vídeo que hemos grabado con unos biólogos del equipo de gestión del riesgo de fauna, en el que nos van a explicar un poco cómo desarrollan su trabajo. A partir de la segunda mitad del siglo XX, la proliferación de los aviones a reacción, el incremento del tráfico aéreo, las iniciativas de conservación y de protección de los espacios naturales y el desarrollo urbanístico que tiene lugar en el entorno de los aeropuertos han intensificado notablemente el riesgo de colisión entre aves y aeronaves. La posibilidad de que una colisión se produzca entre un animal, básicamente un ave, y una aeronave es un peligro latente que se produce está presente en todos los aeropuertos del mundo, pero del que uno no es realmente consciente hasta que tiene lugar un accidente importante. Seguramente todos recordaréis el mediático y forzoso aterrizaje sobre el río Hudson en Nueva York, del que luego se creó la película Sully, que fue a consecuencia de la ingestión en motor de varios gansos canadienses. Afortunadamente, la gran mayoría de las colisiones que tienen lugar en los aeropuertos no generan consecuencias graves. Sin embargo, un accidente catastrófico no es descartable, porque suceden y afectan principalmente a la aviación general, que es la más vulnerable a las colisiones con aves de gran tamaño como buitres o cigüeñas. Desde hace varios años se llevan aplicando medidas de mitigación en el
en diferentes ámbitos, en las aeronaves mejorando las certificaciones constructivas, en los aeropuertos minimizando la presencia de fauna tanto en el recinto aeroportuario como en el entorno. Y para ello es fundamental que el gestor aeroportuario establezca mecanismos de coordinación con sus vecinos, tanto con los propietarios de parcelas adyacentes, como agentes territoriales o autoridades ambientales. Un caso muy habitual, un ejemplo de coordinación entre aeropuerto y entorno, suele darse, por ejemplo, con los vertederos. Los vertederos, donde acuden grandes bandos de aves a alimentarse, o con los dueños de los campos de cultivos cercanos. Como podéis comprobar, esta tarea es bastante compleja. España es un país veterano en cuanto al control de fauna en los aeropuertos. Probablemente la medida estrella sea la cetrería, la que conoce todo el mundo, que la empezó a aplicar Félix Rodríguez de la Fuente, pero en realidad se aplican una serie de medidas integrales, como son pirotecnia, como son gritos de alarma y de estrés, linternas láser, cerramientos. Probablemente la principal medida que hay que aplicar en un aeropuerto y en su entorno es la gestión del hábitat, que es hacer que el hábitat sea lo menos atractivo posible para la fauna, controlando la vegetación, controlando la aparición de encharcamientos, zonas húmedas. Para poder aplicar correctamente las medidas hay que hacer antes estudios de fauna para poder asignarle un riesgo a las especies según su tamaño, la forma de bandada y de acuerdo a ese riesgo calculado se le aplican las medidas indicadas. Los biólogos de SENASA, especializados en control de fauna, llevamos muchos años dando asistencia técnica a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea y, por ejemplo, inspeccionamos aeropuertos para ver cómo los gestores aplican esas medidas, si las aplican de forma adecuada o no. También desarrollamos material guía, generamos grupos de trabajo especializados de colombofilia, de investigación de buitres y probablemente la medida que nosotros creemos, la acción que creemos que es un hito, ha sido la creación del Foro Nacional de Aviación y Fauna, que es una reunión a gran escala con representantes del mundo ambiental y del mundo aeronáutico. Podemos decir que con el trabajo de la autoridad, junto con el trabajo en el día a día de los gestores aeroportuarios, España tiene un gran nivel de control de fauna. Por ejemplo, ahora todos los aeropuertos tienen programas de gestión de riesgos de fauna, prácticamente todos los aeropuertos tienen biólogos analizando e investigando y además poco a poco se empiezan a aplicar medidas innovadoras como son el seguimiento de buitres por GPS o como es la aplicación de radar aviario. Podemos considerar que el futuro es realmente prometedor. Además de hablar de los efectos sobre el territorio, es obligado que hablemos también del cambio climático, ¿verdad, Inma? Efectivamente, Sara, es un objetivo ineludible para el sector. Aunque lleva muchos años trabajando en mejorar su eficiencia energética, modificando los propios aviones, haciéndolos más ligeros, haciendo mejores y más eficientes motores y también modificando las operaciones para hacerlas más eficientes, pues todavía no hemos llegado a compensar todo el crecimiento y seguimos teniendo un impacto sobre el cambio climático significativo. Ahí es importante también destacar que desde SENASA damos formación a los futuros controladores de tráfico aéreo para que ellos conozcan estos impactos medioambientales y puedan establecer medidas destinadas a reducirlos, tanto los impactos de ruido como los de cambio climático. Estas medidas, que son evidentemente positivas, ¿son suficientes? Por desgracia no son suficientes por ese crecimiento del sector que comentaba, ¿no? Que está en muy rápido crecimiento, entonces la mejora que se consigue no es suficiente y si queremos seguir teniendo todos esos beneficios que aporta el sector de conectividad, vamos a necesitar el reducir, ya no tanto reducir el combustible, sino modificar ese tipo de combustible y cambiarlo por otro que no tenga ese tanto impacto sobre el cambio climático. Quería yo llegar aquí porque estamos hablando de los famosos biocombustibles. Bueno, efectivamente estamos hablando de lo que denominamos en jerga combustibles sostenibles de aviación, que por sus siglas en inglés serían SAF, que efectivamente una parte de ellos son los biocombustibles, porque se elaboran a partir de
de biomasa, y otra gran parte serían lo que se llaman también, o se conocen como electrocombustibles, que pueden, bueno, básicamente se producen a partir de electricidad renovable, ¿no? Es importante mencionar que hablamos no de biocombustibles, sino de combustibles sostenibles de aviación, porque es muy importante que no solo tengamos un impacto positivo sobre el cambio climático, sino que no tengamos un efecto negativo colateral sobre el medio ambiente. Entonces tienen que ser sostenibles con respecto a la biodiversidad, los derechos sociales, el uso del suelo, del agua o, por ejemplo, las emisiones locales. En SENASA, desde tan temprano como desde el año 2009, estamos promocionando la producción y el uso de estos combustibles como una gran alternativa que va a suponer más de un 60% de las reducciones que tiene que acometer el sector de emisiones de cambio climático de aquí a 2050. Entonces hemos promovido pues, plataformas como la iniciativa de bioqueroseno o proyectos de investigación específicos europeos que buscaban promover esta solución, y que, por ejemplo, pues, contribuimos a que se hiciera el primer suministro a nivel mundial en el aeropuerto de Oslo de estos combustibles de forma indiferenciada con el resto de combustibles del aeropuerto. Contamos con un gran equipo multidisciplinar, lo decía Raúl, lo has recalcado tú, y en este concepto de los combustibles es especialmente importante porque vamos a dar servicio a las autoridades en ámbitos tan parejos como la agricultura, las emisiones, temas económicos, etcétera, y tecnológicos de combustibles que son bastante ajenos a la operación habitual, como también comentaba Chema, hablando del medio ambiente en general, pues para las autoridades de aviación. Pero cuéntanos por qué todavía no volamos con esos biocombustibles. Tengo que anotado que no llegan ni al 1% de los combustibles que se usan actualmente. Sí, es verdad que parece una solución tan maravillosa que por qué no es más utilizada. Bueno, el problema fundamental es el tema del coste de estos combustibles. La tecnología está madura, hay 9 rutas de producción, y el problema fundamental es el coste. Por eso desde SENASA estamos trabajando tan activamente en buscar medidas que puedan compensar ese coste, pues como medidas de incentivo, medidas regulatorias. Ahí prestamos mucha asistencia a las autoridades de aviación y también a otras autoridades en buscar esos mecanismos que puedan facilitar el que todas las aerolíneas sean conscientes del esfuerzo, y a nivel social también todo el mundo sea consciente de ese esfuerzo adicional, pero que hay que ir implementando. Vale, entonces vamos a recapitular. Si tenemos medidas tecnológicas, medidas operacionales y los SAF, ¿podemos neutralizar el cambio climático del sector? Pues es muy buena pregunta y, por desgracia, no totalmente, porque a pesar de que se haga mejora de eficiencia y del uso de estos combustibles sostenibles, el objetivo sería una aviación climáticamente neutra, que no tuviera ningún impacto. Y entonces, con todas estas medidas lo reducimos, pero no llegamos a una reducción del 100%. Medidas que sí conseguirían ese 100%, como el avión eléctrico o el avión de hidrógeno, aún están muy lejanas en el desarrollo tecnológico y no conseguiríamos pues, grandes pesos de cara a 2050. Y entonces aquí es donde intervienen lo que llamamos las medidas de mercado o los mercados de carbono, que consiste en ponerle un precio, un coste a esas emisiones de CO2 que no conseguimos reducir con todas las otras medidas, para que haya un incentivo a reducir lo máximo posible, pero también sea posible compensar esas emisiones que el sector de la aviación no consigue porque no tiene alternativas para hacerlo en otros sectores, ¿no? Entonces son los mercados de carbono en los que SENASA tiene un papel fundamental, ha ayudado a la implementación del mercado europeo de comercio de derechos de emisión, que se conoce como EU ETS, pues el europeo en España, y está también ayudando a implementar el esquema que se ha acordado a nivel internacional por la Organización de Aviación Civil Internacional, que se llama CORSIA. Ahí pues estamos en los grupos de implementación, de desarrollo de todos los detalles de estos dos esquemas, y ayudamos también con formación a otros estados y también a nivel nacional, pues a aerolíneas y a las entidades de certificación de los esquemas de sostenibilidad, de acreditación, etcétera. Y somos punteros en ese sentido. Hemos acumulado un gran conocimiento en la implementación de este tipo de soluciones económicas, ¿no? Que es como se conocen. Y darán muy buenos resultados, además, estos trabajos que estamos haciendo. Vamos a parar aquí con el compromiso de que vamos a tratar en los próximos meses de difundir las actividades en cada una de las actividades medioambientales que hemos detallado en esta entrevista. Chema, para acabar, cuéntanos un poquito qué futuro se nos plantea en la actividad, en la organización y en esta área. Bueno, afrontamos un reto
apasionante de futuro, porque todos sabemos que los aspectos ambientales se han convertido en un punto crítico en la toma de decisiones en todos los aspectos y en todos los estamentos. Por lo tanto, bueno, pues continuamos trabajando para apoyar a las autoridades nacionales y también internacionales, prestando asistencia técnica en todos los aspectos que hemos comentado a lo largo de esta entrevista, y también en tener presencia y participación en grupos de trabajo de todos los ámbitos y en la colaboración y en la participación en proyectos innovadores de nuevas tecnologías y de investigación. Por lo tanto, bueno, en definitiva, y por resumir, el objetivo es continuar siendo el centro de referencia, el punto de referencia en todo lo relativo a medio ambiente aeronáutico, y que nuestro equipo siga creciendo y siga aportando valor añadido como hemos venido haciendo desde nuestro inicio. Pues muchas gracias a los dos por hablar de este tema tan estratégico para todos y que nos lo habéis explicado estupendamente, aunque seguiremos contando con vosotros para que nos lo sigáis contando, y nos vemos en Las Noticias Vuelan 4.